Esta semana estuvimos viendo en las tapas de los diarios que encontraron una nueva especie de dinosaurio en Neuquén. Para hablar de ello y que nos cuente cuáles son las características de lo que encontraron de este dinosaurio, lo tenemos al doctor Pablo Gallina. Él es paleontólogo e investigador del CONICET para la Fundación Félix de Azara. Saludamos y le damos los muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos junto a Paula Negrete, Fernando Grisolía, Silvina Presta es mi nombre. Bueno, para hablar un poquito sobre esta especie de dinosaurio que tiene unos nombres tan raros. Usted nos va a explicar cuál es la especie y de qué se trata. Bueno, en realidad uno cuando pone el nombre de una nueva especie de dinosaurio, trata de ya en el nombre dar algunas características quizás del dinosaurio o hacer alguna mención especial o una dedicatoria especial para alguna persona por ahí que encontró ese fósil o algún investigador que trabajó mucho en ese grupo. En este caso nosotros le dedicamos el nombre a la localidad donde lo encontramos, que es la localidad neuquina Bajada Colorada. Ajá. Entonces le pusimos Bajada Saurus, que quiere decir lagarto de bajada. Ustedes le ponen el nombre. Claro. Exactamente. Luego de hacer el estudio científico y finalmente haciendo la publicación científica que se publicó el lunes por la mañana, se hace válido ese nombre, digamos. Y bueno, le pusimos Bajadasaurus por lagarto de bajada y Pronuspinax, que vendría a ser como el apellido, que quiere decir con las espinas apuntando hacia adelante, en latín y en griego. Claro, eso Pablo, siempre acá, cuando escuchamos los nombres, nos preguntamos, tienen que seguir una especie de lineamiento para nombrar, ¿no? Porque son como difíciles todos. O nombra las características. Claro, pero los idiomas que está nombrando. Sí, en general se usa mucho el latín, el griego, hay veces podés utilizar idiomas nativos. Nosotros hemos nominado otras especies de dinosaurios usando vocablos mapuches, por ejemplo. Tratamos de ver en ese momento la posibilidad de incluir algún idioma o poner o reflejar ya en el nombre algo que sea característico. Claro. Bueno, y este nombre tiene algo característico que son las espinas. Sí. ¿A qué se debe esto? Bueno, dinosaurio... Sí, porque es raro, no es un dinosaurio como los que conocemos. Exactamente, por eso llama tanto la atención. Claro. De hecho, y nos llamó muchísimo la atención. ¿Es de los más grandes, Pablo? Es del grupo de los dinosaurios más grandes, que son los saurópodos, que son los grandes herbívoros de cuello largo y cola larga, que en nuestro territorio, sobre todo en Patagonia, tenemos ejemplares más modernos del Cretácico, lo que conocemos como el Cretácico superior, de animales de 40 metros de largo y decenas de toneladas de peso. Pero en este caso particular, Bajadasaurus es de una familia de saurópodos que dentro de los saurópodos sería pequeño, porque no pasaban los 9-10 metros de largo, pero sí tenían estas características llamativas, que era la presencia de espinas. Entonces, quizás no hacían, digamos, diferencia con el tamaño, digamos. Claro, no hacían diferencia o los carnívoros no se le acercaban por una cuestión de tamaño, sino por el hecho de tener estas espinas tan llamativas. Claro. Ahora, esas espinas las tenían, o sea, ya las tenían levantadas, porque yo leí por ahí como que una de las posibilidades eran que las levantaran para defenderse, o ya estaban en esa posición. No, esa posición, las espinas son parte de las vértebras, son proyecciones de hueso de las vértebras, no tienen movimiento. No tiene movimiento, claro. Son fijas, entonces este dinosaurio todo el tiempo estaba con esas espinas estiradas. Entonces, Claro. Una de las razones también por las cuales nosotros, haciendo la reconstrucción, proponemos que gran parte del tiempo este dinosaurio estaba con la cabeza abajo, alimentándose de vegetación baja y con esas espinas expuestas hacia adelante, un poco por su modo de vida, pero también ese cuello muy arriba no podría elevarse porque ya se chocaban entre sí esas espinas y también le resultaba incómodo al animal para movilizarse. Claro. Entonces, esa era su forma de vida. Y evidentemente fue una estrategia exitosa para este grupo de dinosaurios que se llaman dicreosáuridos, porque hay varias especies en el mundo, si bien no todos tienen estas espinas tan largas, pero sí tiene un pariente del Bajadasaurus acá en Argentina, que es el Amargasaurus, que tiene las espinas muy largas también. ¿Por qué Amargasaurus?
Ese se encontró en un lugar también en Neuquén, cerca de un río, de un arroyo que se llama Arroyo La Amarga. Pobre, le quedó igual un nombre, pobre, medio amargo. Sí. Pero bueno, ese dinosaurio vivió 20 millones de años después que Bajadasaurus. O sea que esta estrategia de las espinas alargadas, evidentemente fue exitoso para este grupo, porque por más de 20 millones de años lo utilizaron distintas especies, ¿no? Ahora, Pablo, vos estás diciendo, uno dice, llama espinas, pero estoy viendo la imagen, son como... son una cosa... por el tamaño que vos estás nombrando, son como cuernos enormes, la verdad es una cosa increíble. Exactamente, de hecho nosotros lo que estamos proponiendo en esta publicación es que justamente si hubiesen sido simplemente, nosotros encontramos la espina de hueso, ¿no? La proyección de la vértebra con su espina de hueso, nada más, como fósil. Pero si eso hubiese sido lo único que portaba el animal en vida, o simplemente cubierto por piel, esas espinas serían muy frágiles, se hubieran roto fácilmente con el choque entre otro espécimen, o cuando venía un predador y lo quería atacar, se romperían fácil. Y como es una parte de las vértebras, es algo bastante complicado para el animal si tiene una fractura en una vértebra. Consideramos que tendría que haber existido una suerte de estuche por fuera, como pasa en los cuernos de los animales actuales, en los antílopes, en las cabras, que es un estuche de protección. De protección, exactamente. Que básicamente es compuesto por queratina. La queratina es una sustancia que conforma nuestras uñas, nuestro pelo, que sobre todo le da resistencia a la estructura. Entonces, eso lo hace aún más llamativo, ¿no? Tiene esas espinas largas y encima tienen los cuernos. No, tremendo. Sí, es impresionante. Pablo, ¿se encontró solo la cabeza y el cuello de este animal? Sí, en realidad no todo el cuello, encontramos prácticamente todo el cráneo, las primeras vértebras del cuello y una vértebra de la mitad del cuello, lo que nos hizo, digamos, nos posibilitó, comparando con parientes de este dinosaurio, reconstruir al menos la forma del cuello. Claro. Bueno, la reconstrucción, lo que se ve en las fotos que hay publicadas, es la reconstrucción que eso que está en algún museo se puede ver. Sí, bueno, actualmente hay una reconstrucción en vida, que esa va a quedar en exhibición permanente en el Museo de Villa El Chocón, en Neuquén. Y yo hice la presentación acá en Buenos Aires y se está exhibiendo también una reconstrucción en vida y una reconstrucción del esqueleto, del cuello, en el Polo Científico, en Capital. Sí, perfecto. O sea que se puede ir a ver. Va a estar durante todo el mes de febrero, buenísimo. Y Pablo, el tema de los restos, digamos, reales del animal, ¿se levantan? ¿Cómo es eso? ¿Todavía están en el lugar donde lo encontraron? No, esos los restos originales, los fósiles originales, que fueron, digamos, los estudiados, están ahora guardados en las colecciones del Museo de Villa El Chocón. El original está ya, perfecto. El original está guardado, eso no queda en exhibición, queda en un lugar al resguardo, con una temperatura y una humedad controlada, porque esto tiene que durar por años y años para que se pueda seguir estudiando. Pueden venir investigadores de otras partes del mundo, inclusive a chequear lo que nosotros propusimos, a contradecirnos o a apoyar nuestras ideas. O sea, una vez que se levantan los fósiles, tienen que quedar disponibles para siempre. Para ser estudiados, claro. Ahora, hablábamos fuera de aire, el trabajo del paleontólogo, ¿no? ¿Qué tema? Porque ustedes por ahí estaban buscando otra cosa y se encontraron con esto. Sí, seguro. En realidad nosotros apuntamos a la localidad por una cuestión de la edad que tienen las rocas, donde nosotros vamos a ir caminando y posiblemente encontrando cosas, pero no sabemos qué vamos a encontrar. Claro. Y más aún esta localidad, que es de una edad muy particular, del cual no conocemos absolutamente nada, sobre todo de dinosaurios. Del Cretácico se conoce muchísimo en la cuenca neuquina, pero lo que es el Cretácico superior, digamos unos millones de años más adelante, y de 140 millones de años no hay, inclusive a nivel mundial, muchos yacimientos fosilíferos. Entonces, apuntamos directamente ahí y bueno, de hecho todo lo que estamos encontrando es novedoso. Ahora, ¿y cuánto hace que están buscando? Bueno, ahí estamos trabajando desde el 2010. Claro, porque Paula preguntaba, ¿cómo hacen para manejar la ansiedad? Porque es por la pasión que tiene. Hace 9 años que están buscando. ¿Cómo hacen? Sí, bueno, en realidad yo estoy
desde el año 2000 buscando cosas, allá hace 20, ya terminando los estudios. Pero sí, es permanente esto, digamos. Nosotros vamos encontrando cosas en campañas que ya sabemos que eso va a tardar años en estudiarse, en prepararse, en limpiarse en el laboratorio. Claro. Y los resultados finales se van a ver a los años. Entonces, muchas veces conocidos míos me dicen, y ya hay algún nuevo dinosaurio, y por ahí yo ya sé que tengo algo, pero no puedo contar nada porque faltan años todavía de estudio para que se sepa. Pero sí, es así, tenemos que tener paciencia. Sí, por supuesto. ¿Y qué te pasa a vos en lo personal, digamos, cuando encontrás algo así? Porque como vos decís, se encuentran diferentes cosas, no solamente dinosaurios, hay también otros materiales arqueológicos que sirven... Mira las piedras. Por supuesto, hay un montón de cosas, pero cuando tenés un hallazgo de este tipo, después de 20 años casi que estás buscando y encontrando estas cosas, ¿vos qué sentís? Bueno, en realidad siempre todos los hallazgos son muy emocionantes porque uno, yo por lo menos cuando viajo a hacer campañas, viajamos en el tiempo, ¿no? Porque estamos caminando las rocas que pisaron estos animales, ¿no? Hace 140 millones de años, y uno trata de dimensionarse en el tiempo, y inclusive a nosotros, que hace mucho tiempo que ya estamos acostumbrados de hablar de millones de años, a uno le cuesta un poco, ¿no? Y aparte también uno trata de imaginar cómo era el lugar también, ¿no? En ese momento, porque era muy distinto. Nosotros ahora caminamos sobre un desierto, por ejemplo, pero esas rocas nos muestran particularmente donde encontramos Bajadasaurus, era el codo de un río, de una zona, si bien una zona árida, pero había vegetación, habían cursos de agua. Hoy en día es completamente desértico. Claro. Entonces uno tiene que como que desconectarse de la actualidad, y transportarse un poco en el tiempo. Y en el momento propio del hallazgo es una alegría enorme. Siempre los equipos de trabajo son numerosos. En general nunca estamos solos caminando. Cuando las áreas son muy muy grandes, por ahí nos separamos, pero siempre cuando hay algún hallazgo, siempre uno está gritando de una punta del otro, y nos juntamos y lo vemos en conjunto, y empezamos a pensar qué puede ser, que no. Claro, y empezamos a pensar, bueno, qué puede ser, que no vale la pena seguir excavando acá, seguimos caminando, bueno, se arma toda un momento muy muy bueno. Bueno, la verdad que es muy interesante todo el trabajo que hacen, los felicitamos. ¿Y ahora cómo continúa? Bueno, esto continúa siempre, porque de hecho ahora la segunda quincena de febrero volvemos a la localidad a seguir sacando materiales, porque de esta localidad ya tenemos en estudio nuevos dinosaurios, y cuanto más vamos en profundidad, digamos, a la roca, van apareciendo más huesos y por ahí en mejor condiciones, ¿no? Porque estaban protegidos por el sedimento. Así que vamos a continuar con los nuevos hallazgos, y bueno, inclusive con Bajadasaurus. Bajadasaurus, este es el primer trabajo que publicamos sobre Bajadasaurus, poniéndole el nombre y describiéndolo, digamos, someramente, pero bueno, después se van a hacer estudios más minuciosos, ¿no? Inclusive teniendo el cráneo completo podemos hacer reconstrucciones de lo que es el tejido blando, digamos, la musculatura, de cómo masticaba, cómo era el cerebro. Hacemos tomografías computadas y vemos la cavidad del cerebro y diferentes cuestiones. Así que hay muchas cosas por hacer. Claro. Ahora empieza, digamos, toda la... Sí. Ahora, yo te quería hacer una consulta. Estamos hablando, como vos decís, 140, 120 millones de años, algo que ni podemos dimensionar. Yo no lo puedo imaginar. Es como hablar de una cantidad también de dinero extrema que viste que no la podés dimensionar. Ahora, yo siempre lo comparo con la astronomía también, ¿no? Con los años luz de distancia. Medir una distancia en años luz. Tampoco uno puede imaginar cómo, ¿no? Por supuesto. Sí, decime. Ahora, para que puedan encontrar, digamos, estos restos, también tiene que haber, supongo yo, características de suelo, no sé, clima, algunas condiciones que permitan, porque según dónde estén estos restos, en tantos millones de años pueden estar o no. Es un lugar donde está, no sé, se construyó algo y eso quedó abajo de la... Sí, pero más allá de eso, tiene que estar, que permanecer, que no haberse desintegrado. Claro, estamos hablando de muchísimos años. Claro, es cierto. Exactamente. En realidad,
supuestamente hay como una estimación de que el 0,1% de las especies que viven o que vivieron se fosilizaron. Claro. Mira. ¿Sí? Nada. Y nada. Y de hecho, y después tenemos que tener nosotros la suerte de poder encontrarlos. Sí, claro. ¿Sí? Entonces es un combo de muchas cosas. Bueno, por eso la sí. importancia de cada hallazgo, no es Exactamente, por eso siempre, digamos, tenemos que tener, si no tenemos la denuncia directa de una persona del campo, que se haya acercado a un museo y haya dicho, acá creo que encontré algo, y bueno, ahí van los paleontólogos y directamente lo pueden estudiar, sacar y estudiar. Uno cuando tiene que ir a lo que se llama la prospección, digamos, en la búsqueda de cero, uno ya tiene que, digamos, apuntar hacia algo particular. O sea, en este caso nosotros dijimos, bueno, esta zona tiene mucha roca descubierta, o sea, se puede caminar, o sea, no hay vegetación que pueda tapar todo el yacimiento. Claro. Y es de tal edad, son sedimentos continentales, o sea, son sedimentos que se depositaron en un ambiente continental, por lo tanto pueden tener animales continentales, animales que pisaron la tierra. Claro. Si vamos a un yacimiento con sedimentos marinos, vamos a encontrar animales marinos. Claro. ¿Sí? Claro, Como nosotros nos enfocamos en dinosaurios, entonces decimos, bueno, vamos a esta localidad con sedimentos continentales de esta edad donde podrían haber habido dinosaurios, bueno, empecemos a caminar. Sí. Podemos tener suerte y encontrar en un día, 2 días, Sí. o podemos estar 20 días, un mes y volvernos de la campaña sin absolutamente nada. Ahora, Pablo, una pregunta más personal. Vos decís, viajamos 20 días a Neuquén, ¿cómo haces con la familia? Es un trabajo. Es un tema. Sí, pero estás un mes fuera, vos tenés hijos. Sí, bueno, ahora particularmente para esta campaña no voy a estar presente, tengo una beba de 5 meses. Mira, así que, claro. Complicado. Se me hace difícil, pero bueno, seguramente más adelante volveré a hacerlo. Sí, mi familia sabe que... Sí, ya te conocieron así. Tengo un par de días en épocas de verano en donde viajo. Claro. Igualmente siempre tratamos de estar comunicados. Sí, en la zona hay zonas que estamos completamente aislados, pero cada 3 o 4 días podemos ir hasta un pueblo o algún lugar a buscar provisiones inclusive, y ahí tenemos alguna señal de celular. Claro, sí, nos comunicamos. Ahora, Pablo, se te nota joven. ¿Cuántos años tenés? Pablo. 40. 40. Una pregunta personal. Sigo con las preguntas. Sí, soy muy curiosa. ¿Cómo se te ocurre estudiar o ser paleontólogo? ¿Cómo nace esto? Bueno, mirá, mi caso particular no fue como la mayoría de los casos de colegas que conozco de paleontólogos que te dicen yo tenía 3 años, 4 años y dibujaba dinosaurios. Claro. Como era un fanático. Bueno, genial entonces, ¿no? la pregunta. En mi caso no fue así. En mi caso, de hecho, por ahí de chico tenía más, me gustaba más los temas arqueológicos, más las construcciones antiguas y demás, no la paleontología. Ajá. Y de hecho hice después mi formación, hice un secundario técnico, nada que ver. Sí. Pero terminé el colegio secundario y dije, bueno, quiero ir a averiguar carreras, pero de ciencias naturales. Me interesaban las ciencias naturales en general. Mira. Y bueno, entré en paleontología en la Universidad de La Plata y ya hice el curso de ingreso y ya me quedé enganchadísimo. Mira. Así que bueno, ya hice un después poco toda la carrera. la pegaste, digamos, porque Sí. si no la tenías carrera, el como... doctorado. Claro. Bueno, muy bien. Yo me acuerdo cuando iba al primario, porque antes de sacarte del aire hablábamos un poquitito, y viste que con las espinas de los pescados nos hacían hacer, viste, y me quedó eso, y bueno, nada, te quería preguntar, ¿cómo se te ocurrió estudiar esta carrera que no es muy habitual? Bueno, en este caso fue así, digamos, probé con la carrera en Ciencias Naturales de La Plata, es la carrera de Biología, claro. Tiene una orientación en paleontología y bueno, sí, yo apenas comencé ya la carrera me gustó muchísimo y bueno, cada vez que iba avanzando me iba enganchando más y después ya empecé con las investigaciones y demás y bueno, ya seguí. Bueno, y con éxito, Sí, felicitaciones por el hallazgo y bien. a seguir trabajando. Pablo, te mandamos un beso grande y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y gracias por difundir lo que hacemos los científicos en general. Siempre estamos aquí Gracias. a tu disposición. Pablo, que tengas un excelente día.
Chao, gracias. Hasta luego. Pablo Gallina, paleontólogo y pasó por Mañana Federal, hablando de este hallazgo de esta especie de dinosaurio en Neuquén.